Buenas familia, hoy os voy a enseñar cómo hacer pan de molde en la freidora de aire, súper fácil, así que venga, vamos al lío con la receta, que empezamos. A 250 gramos de harina voy a utilizar una harina todo uso, una harina barata del supermercado. Vamos a agregarle como media cucharadita de sal, 5 gramos, en un lateral y vamos a taparlo un poquito. Una cucharadita de estas, pues la mitad. Vamos a agregarle ahora en el centro, haciendo un huequito, una cucharada sopera de azúcar y 2/3 de cucharadita de levadura seca de panadero. Recordad que si utilizáis la fresca, siempre 3 veces más. Y ahora ya vamos a agregarle los líquidos. Lo primero, el agua, que debe estar templada, que metamos un dedo y la notemos templadita, pero no nos quememos para que no mate la levadura. 140 mililitros. Y 20 mililitros de aceite de oliva virgen extra. Por supuesto puedes utilizar también otro aceite, el que tú quieras. Y ahora lo vamos a mover todo con la misma cuchara. Lo voy a hacer a mano para todos aquellos que no tenéis amasador y que veáis lo fácil que es. Simplemente revolver y cuando veamos ya que le cuesta un poquito, vamos a meter la mano bien limpia. Y vamos a amasar un poquito, lo justo para unir ingredientes, no hace falta amasar mucho. Y una vez que tengo los ingredientes bien unidos, vamos a formar una bola y lo vamos a dejar reposar. Podéis taparlo con un paño de algodón, un film o como hago yo, con un plato que encaje bien y no deje entrar el aire para que la masa no se reseque y así contaminamos menos. En unos 40 o 50 minutos vais a tener vuestra masa levada, todo dependerá de la temperatura que tengáis en la cocina. Si tú te encuentras en invierno, puedes hacer dos cosas, o dejarla levar más tiempo o ponerle un poquito más de levadura. Vamos a poner un poco de harina en la encimera. Como veis, hoy estoy haciendo una masa un poquito más seca para todos aquellos que todavía no os manejáis muy bien con las masas, que la podáis hacer. Normalmente hago la masa un poquito más líquida. Y ahora con la ayuda de un rodillo la vamos a estirar aproximadamente del tamaño de nuestro molde. Este tiene 19 centímetros y la vamos a estirar de forma rectangular. Ponemos un poquito más de harina por encima, poquita, no necesitamos que la masa nos absorba más harina. Y vamos a estirarla. Y una vez que ya la hemos estirado rectangular con el tamaño de nuestro molde, lo que vamos a hacer es empezar a enrollarla. Sellando un poquito, vamos a enrollarla bien. Y aquí en el extremo vamos a pegar unos pellizquitos para que se cierre bien. El trozo que sellamos lo vamos a poner para abajo y acomodamos un poco nuestra masa al tamaño de nuestro molde. Le vamos a poner un poquito de harina, un poquito de harina también a la masa, simplemente para que no se pegue, y la colocamos dentro. Y aquí estamos en verano. Y aquí estamos en verano. No haría falta colocarle un paño debajo, pero sobre todo si estáis en invierno, ponerle algo debajo para que la encimera no transmita el frío a la masa y tarde más en levar. Y la vamos a cubrir con un paño de algodón hasta que casi doble de volumen. Ha pasado una hora, tengo el pan levado, así que lo metemos en nuestra freidora de aire y lo vamos a poner 25 minutos a 170 grados. Pasados los 25 minutos lo sacaremos de la freidora de aire y le daremos la vuelta. Lo ponemos 10 minutos más a 170 para que se dore por la parte de abajo. Y así de estupendo queda nuestro pan en la freidora de aire. Mirad qué tierno y qué esponjoso. Espero que os haya gustado la receta de hoy. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo con otra receta fácil y deliciosa como esta.